Estigma y vivienda social. Estigma. En sociología se entiende como el comportamiento, el rasgo o la condición que posee un individuo y que genera su inclusión en un grupo social, cuyos miembros son vistos como inferiores o inaceptables. Las razones del menosprecio o la discriminación son el origen racial, religioso, étnico, entre otros. El estigma es un atributo profundamente desacreditador. El término estigma social fue acuñado por Goffman y se define como el rechazo social por características o creencias que van en contra de las normas culturales establecidas. El estigma social hace referencia a las actitudes y creencias que conducen a las personas a rechazar, evitar y temer a aquellos a quienes perciben como diferentes. Discriminación es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona, que puede resultar en la exclusión o marginación de las mismas y la privación de sus derechos civiles, como el acceso a opciones de vivienda justa, oportunidades de empleo, educación y participación plena en la vida cívica. El estigma es una actitud o creencia, y la discriminación refiere al comportamiento que se deriva de estas actitudes o creencias. Así como estigma representa algo diferente a lo que se considera normal, en la arquitectura es interesante hacer este paralelismo entre las distintas edificaciones de un mismo barrio. Una imagen vale más que 1000 palabras. En las ciudades latinoamericanas, durante décadas, la pobreza se ha ubicado espacialmente en enclaves urbanos como formas precarias y deterioradas de una subsociedad. Ejemplo de esto es Vivienda Colectiva Lugano 1 y 2 en Argentina, Conventillo Medio Mundo en Uruguay, Campamento Poblacional en Chile, Pueblo Joven en Perú, favelas en Brasil, colonias populares en México, barrio de ranchos en Venezuela. Estas expresiones espaciales de marginalidad se materializan expresando obscenamente la polarización social que existe en estas ciudades, marcando el límite explícito que sectoriza, que separa, que segrega, que humilla, que enaltece o denigra a las personas. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las personas que sufren esta discriminación? Son personas que por alguna razón están marginadas por la economía asalariada. A partir de esto, tomamos como punto de inflexión el 17 de octubre de 1945, donde esa jornada dividirá en dos la vida en Argentina. Grupos que provenían de barrios obreros y el cinturón industrial comenzaron a marchar hacia la Plaza de Mayo. Esas masas oscuras y olvidadas van llenando la plaza para dar testimonios de su presencia y a proclamar que ya no podían ser excluidos de la vida política del país. Da inicio la idea peronista de ascenso social. Al iniciar su primer periodo como presidente, Perón elaboró un plan quinquenal que tenía como objetivo transformar la estructura económica del país. Fue la primera planificación para el desarrollo económico y social de la Argentina. Los objetivos eran transformación de la estructura económica y social, rescate de la deuda externa, nacionalización de los servicios públicos, redistribución de la riqueza, crecimiento del salario real, plan de obras y servicios públicos en sanidad, educación y vivienda, acelerar la capitalización industrial, incrementar el mercado de consumo interno. Evita fue contra eso, contra toda lógica, ¿no? Entonces, porque le preguntó primero cómo se iba a ver estéticamente eso. Y entonces le dijo, con un eufemismo, como vivienda obrera. ¿Qué me quiere decir? Como vivienda obrera, ¿qué quiere decir? Le preguntó Evita. Finalmente dijo que se iban a ver como casas de pobres, ¿no? Y con un aspecto, claro, que no era el adecuado para... Un poco, esto se emparenta con lo que vos contaste de Eva Perón y el barrio River, ¿no? Me parece que Eva detestaba la vivienda antigua, el monoblocks, y entonces, claro, construyó estas casas. El Estado entonces rompe con ese esquema de equilibrio y armonía que promulgaban las corrientes tradicionales de pensamiento
para la convivencia entre clases sociales, proponiendo un sistema de ascenso social donde la clase obrera debe merecer exactamente lo mismo que los sectores medios y altos. Esto pone en conflicto el estigma que ya existe entre ambos y la relación de desigualdad. En esta etapa de ayuda habitacional a las personas con menores recursos, las clases medias y altas dejaron ver, como dice la filósofa Adela Cortina, su aporofobia o animosidad y rechazo hacia la pobreza, creando leyendas urbanas como que en el barrio Los Perales, sus primitivos moradores habrían cometido toda clase de desmanes, entre los cuales se cuenta levantar pisos de madera para hacer asado, plantar en las bañeras y vender griferías y herrajes. Y es acá, en esta pintura de Santoro, donde se ve reflejado el pensamiento del momento y la teoría de Lacan del fantasma neurótico del goce, uno de los más lamentables y más graves para las sociedades. Esta ilusión de gozar porque el otro no goza, o de padecer porque otro goza de la misma manera, es lo que define al antiperonismo. Y es a su vez la espada que utiliza el Estado, donde promueve este conflicto de clases, entendido por nosotros, que el mayor disfrute no estaba dado por el ascenso social, sino por la irritación que le producía a las clases acomodadas la posibilidad de igualdad. Hoy en día, esto se puede analizar como una crítica hacia el modelo peronista de confrontación y no de consensos, que seguramente sería, con todas las complejidades que pudieran surgir, un proyecto de base más profundo y a largo plazo. En este gráfico podemos observar la participación de la vivienda en el PBI entre los años 1950 y 1982, el efecto del plan quinquenal en el desarrollo urbano, momento pico en la historia argentina, con más caídas que alzas. A partir del gráfico anterior, y tomando estos periodos, elegimos como ejemplo un conjunto de viviendas de interés social llevado a cabo por gobiernos de facto. Esta primera imagen corresponde al barrio Ejército de los Andes, cuya construcción data de 1968. Hoy es conocido como Fuerte Apache. Y el otro ejemplo que tomamos es de vivienda popular erigida durante el peronismo. Esta imagen corresponde al barrio Ciudad Evita del año 1947, como modo propuesto de ascenso social, superando el estigma y vinculándose con el entorno. Vamos a visitar a Cecilia, vecina del barrio de Ciudad Evita, que nos va a contar un poco cómo es el bar. Hola. Hola, buen Buenos día, días. ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo era tu vida acá, cómo es tu vida acá? Y mira, yo vine desde muy chiquitita, acá se hacían asados en la cuadra, ponían vallas en las esquinas para que los autos no pasaran y hacíamos asado. Después jugábamos al carnaval, así que no, la verdad que una vida muy libre, ¿no? Jugábamos en las esquinas, todo con todos mis amigos. Las calles eran las casas tenían la mayoría liustrina, ahora pusieron rejas por el tema de la seguridad. Las casas son de tejas y madera. Evita las entregó, cuando las entregó lustradas, y algunas tienen piso de parqué y otras tienen piso rojo. Después, bueno, está el campito de la esquina, que es este que está acá, que hay sillitas, mesas, para hacer deporte también, pero bueno, la gente viene toda la tarde acá a pasar un grato momento. Bueno, y eso. Bueno, y las casas tienen una misma tipología constructiva, pero Sí. no son todas iguales. No, hay una que tiene 2 habitaciones y donde yo vivo la mía tiene 3 habitaciones. Esta, la de la esquina, esta tiene 4 habitaciones, la que estamos mostrando. Pero bueno, Tienen una parte de adelante. una parte de adelante, una parte de atrás. Así que la de las esquinas son de 4 habitaciones.
¿Y tienen cocina, living? Tiene cocina, living, comedor, despensa, lavadero, 3 baños, la mía tiene 2 baños, así que bueno, eso. Bueno, y las trazas de las calles son orgánicas, ¿no? Que van formando el perfil de Evita, ¿no? Claro, de arriba con un helicóptero se ve el perfil de Evita. ¿Y hay algún centro comercial? Sí, en todas las secciones hay un centro comercial que son todos iguales. Te llama la atención porque la mayoría son todos iguales, que venden, bueno, lo que uno consume, no tanto la carnicería como la verdulería, el almacén, así que bueno. Bueno, y en aquella dirección, allá atrás, podemos observar la línea Belgrano Sur que comunica la estación Buenos Aires con Crucero General Belgrano. Y para el este tenemos la ruta 21 que comunica el camino de cintura con la Richeri que conecta la capital con el oeste. Esa es la ubicación. Bueno, muchas gracias por esta visita, Ceci. No hay por qué. Gracias. Los gobiernos de facto planteaban enfrentar el problema de los barrios populares a través de la erradicación de estos y también respondiendo con conjuntos habitacionales como Fuerte Apache. En los 80, al comienzo de la democracia, la idea era sacar a la vivienda de esa línea muy fuerte de corte y segregación que fue propuesta por los gobiernos anteriores, y el cómo enfrentar toda esa historia de la política de vivienda y urbanismo de la Argentina desde un lugar de radicación. Pero si bien esa era la idea, se continuó utilizando la Ley 8.912 promulgada en la dictadura, siendo el fin último de esta una ciudad con disparidades y contradicciones muy fuertes que fue repitiéndose en los años subsiguientes, sumado a que precios y salarios se distancian, la desigualdad aumenta y la posibilidad de acceso a la vivienda de los sectores populares y medios disminuye. La política habitacional argentina está siempre extraordinariamente vinculada a las crisis cíclicas y por lo tanto podría decirse que nunca hubo en la Argentina una política pública y habitacional, sino que hubo una política de construcción de viviendas atado a las políticas contracíclicas económicas. Es decir, la vivienda es parte de las medidas económicas que se toman en momentos de crisis y en momentos de caída del empleo. El elemento central de los discursos de todos los secretarios de vivienda y ahora ministros es lluvia de casitas. No es voy a solucionar el problema del círculo que construye y reproduce la desigualdad de las viviendas. Quizás no les interese tanto solucionar el problema de la vivienda, sino administrar esa crisis. Los institutos de vivienda creados durante la dictadura generaron mecanismos para pagar a empresas constructoras. No fueron mecanismos para solucionar el tema de la vivienda. Siempre se centraron en que los sectores populares y buena parte de los sectores medios no pueden acceder a una vivienda porque los índices de pobreza son altos, no siendo el único problema el de la pobreza. Es que además se tienen políticas urbanas elitistas. Las políticas de financiamiento son distintas, donde el mercado financiero solo les presta a los que no necesitan plata, porque además el proceso de intermediación, gestión y gerenciamiento en nuestro país es carísimo. Aún construyendo muchas casas, el déficit nunca se redujo. Ni las dictaduras ni las democracias pudieron resolver el problema habitacional. ¿Será que hay una mirada sobre el hábitat popular que incide en que la vivienda social debe ser una vivienda diferente? ¿Será que la estigmatización está tan arraigada que nunca podremos desprendernos de ella? ¿O será que es mejor aislarlos, esconderlos, y si no los veo, no existen?